Si sigues enfadándote por cosas que no puedes controlar, no es porque tengas mal carácter, es porque nadie te enseñó cómo funciona realmente el enfado, y hoy vas a aprender un sistema que puede liberarte de eso para siempre. Yo, Brian Tracy, he aprendido algo fundamental después de décadas trabajando con personas de alto rendimiento, líderes, empresarios y profesionales de todas las áreas. El problema del enfado no es la falta de autocontrol, es la falta de comprensión. La mayoría de las personas no sabe por qué se enfada, solo sabe que ocurre, y eso las deja sin poder. El enfado aparece en el momento menos esperado, en una conversación simple, en una crítica pequeña, en una demora mínima, y cuando surge, toma el control. Las palabras cambian, el tono se endurece, la mente se estrecha, después llega el arrepentimiento, pero en ese punto el daño ya está hecho. Relaciones tensas, oportunidades perdidas, paz interior sacrificada por segundos de impulso. He visto personas extremadamente capaces sabotear su vida profesional y personal no por malas decisiones estratégicas, sino por reacciones emocionales repetidas. Personas inteligentes que sabían exactamente qué hacer, pero no podían evitar cómo reaccionaban. Y cuando profundizábamos, siempre aparecía el mismo patrón. Creían que el enfado era provocado por los demás, cuando en realidad era activado desde dentro. La mayoría vive convencida de que enfadarse es normal, inevitable, incluso justificable. Cualquiera se enfadaría en mi lugar. Pero esa creencia es una trampa. Porque mientras sigas creyendo que el enfado es una reacción automática, seguirás entregando tu poder a factores externos. Y una vida gobernada por reacciones nunca es una vida libre. Hoy no voy a hablarte de controlar el enfado a la fuerza, ni de reprimir emociones, ni de fingir calma. Eso no funciona. Hoy voy a mostrarte 10 enseñanzas claras, prácticas y profundas que cambian la forma en que te relacionas con lo que ocurre. No son teorías, son principios que he visto transformar la manera en que las personas responden bajo presión real. Más adelante, vas a entender por qué intentar aguantarte, el enfado solo lo fortalece. Y en unos minutos, descubrirás por qué las personas que parecen tranquilas no lo son porque nada les afecta, sino porque piensan de forma diferente cuando algo las provoca. Si sientes que te enfadas más de lo que te gustaría, si ya intentaste cambiar y vuelves a caer en lo mismo, este contenido no es casualidad. Quédate hasta el final. Estas enseñanzas no buscan que seas pasivo, sino consciente, firme y emocionalmente libre. Y si este tipo de contenido te ayuda a fortalecer tu mente y a vivir con más claridad, suscríbete ahora. Este canal no existe para entretenerte, sino para ayudarte a entrenar una mente más fuerte, más estable y más dueña de sí misma. La primera gran enseñanza es también la más incómoda, porque rompe una creencia muy arraigada. Nadie puede enfadarte sin tu participación interna. Las personas no introducen el enfado en tu mente. Lo que hacen es activar algo que ya existe dentro de ti. Y mientras no entiendas esto, seguirás reaccionando como si el control estuviera afuera. La mayoría vive convencida de que su enfado es una respuesta lógica a lo que otros hacen. Me habló mal. Me faltó el respeto. No cumplió. Fue injusto. Y aunque los hechos puedan ser reales, la reacción no es obligatoria. Entre lo que ocurre y lo que sientes hay un espacio invisible. Ese espacio es pequeño, pero poderoso. Ahí vive tu libertad. Cuando crees que el problema es el otro, te colocas en una posición de impotencia. Esperas que el mundo cambie para sentirte en paz. Y eso casi nunca ocurre. El verdadero cambio empieza cuando aceptas que tu estado emocional no depende del comportamiento ajeno, sino de tu interpretación. Recuerdo a Ricardo, 49 años, profesional experimentado, respetado por su capacidad técnica. Se enfadaba con frecuencia en reuniones. Decía que era porque los demás no estaban preparados, pero al observarlo con calma, apareció otra verdad. Su enfado surgía cuando sentía que perdía control o que su valor era cuestionado. No reaccionaba a la incompetencia ajena, sino a la amenaza interna que eso representaba para su identidad. Aquí está la clave. El enfado aparece cuando la realidad no coincide con tus expectativas internas. No es el hecho en sí, es el choque entre lo que esperabas y lo que ocurrió. Cuanto más rígidas son tus expectativas, más intensa es la reacción emocional. Imagina tu mente como un filtro. Dos personas viven la misma situación. Una se altera, la otra no. El evento fue idéntico. El filtro fue distinto. Eso demuestra algo fundamental. El enfado no está en la situación, está en la interpretación. Y aquí casi nadie está preparado. Aceptar esta enseñanza
No significa justificar faltas de respeto ni volverte pasivo. Significa recuperar tu soberanía emocional. Significa dejar de entregar tu equilibrio interno a factores que no controlas. Cuando entiendes que nadie te hace enfadar, recuperas algo esencial, la posibilidad de elegir cómo responder. Ricardo empezó a cambiar cuando dejó de preguntarse ¿por qué son así? Y comenzó a preguntarse ¿qué se activa en mí cuando ocurre esto? Esa pregunta desplazó el conflicto hacia el único lugar donde realmente existe poder. Con el tiempo, su tono cambió. Su comunicación se volvió más clara y su autoridad aumentó. No porque los demás cambiaron, sino porque él dejó de reaccionar desde la herida. El enfado pierde fuerza cuando deja de ser visto como una reacción inevitable y se entiende como un hábito aprendido. Y todo hábito puede ser desaprendido con conciencia y práctica. Cuando asumes esta enseñanza, dejas de vivir a la defensiva. Empiezas a responder desde claridad. Y lo que antes te dominaba, ahora se convierte en información útil. Este es tu despertar número 1. La mayoría de las personas lucha contra su enfado como si fuera algo que debe eliminarse. Lo reprime, lo niega o lo justifica. Pero en todos los casos comete el mismo error: confundir el síntoma con el problema. El enfado no aparece para arruinarte la vida, aparece para mostrarte algo que no estás viendo. Cada emoción cumple una función. El miedo protege, la tristeza procesa, la alegría expande. El enfado también tiene un propósito claro: señalar que algo dentro de ti se siente amenazado, invadido o fuera de equilibrio. Cuando no entiendes ese mensaje, la emoción se intensifica. Cuando lo entiendes, pierde fuerza. Muchas personas se enfadan sin saber por qué. Sienten la reacción, pero no el origen. Y cuando no entiendes el origen, reaccionas contra el estímulo equivocado. Atacas a la persona, a la situación, al momento. Pero el verdadero conflicto sigue intacto. Piensa en el enfado como una alarma. Una alarma no es mala, es útil. El problema no es que suene, sino no investigar qué la activó. Si solo intentas apagar el ruido, el problema se repite. Con el enfado ocurre lo mismo. Si solo intentas calmarte sin entender qué lo generó, volverá a aparecer. Recuerdo a Marta, 43 años, madre y profesional muy comprometida. Se enfadaba con frecuencia por cosas pequeñas, tardanzas, comentarios, interrupciones. Ella creía que estaba rodeada de personas irrespetuosas, pero, al profundizar, apareció otra realidad. Su enfado surgía cada vez que sentía que no era escuchada o valorada. El problema no era la situación, era una necesidad interna no atendida. El enfado suele esconder una expectativa no expresada, un límite no comunicado o una necesidad ignorada. Cuando no sabes decir no, cuando no sabes pedir con claridad, cuando no sabes poner límites a tiempo, el cuerpo lo hace por ti, a través del enfado. Aquí está la diferencia entre personas reactivas y personas conscientes. Las reactivas sienten el enfado y lo descargan. Las conscientes sienten el enfado y lo observan. Se preguntan, ¿qué me está mostrando esta emoción? ¿Qué está siendo tocado aquí? Esa pregunta transforma la experiencia. El enfado no pide acción inmediata, pide atención, pide comprensión. Cuando respondes con conciencia, la emoción deja de gritar, ya fue escuchada. Muchas personas creen que gestionar el enfado es controlarse, pero controlarse sin entender es solo represión, y lo reprimido siempre vuelve, generalmente con más fuerza. La verdadera regulación emocional ocurre cuando traducís la emoción, no cuando la aplastas. Marta empezó a cambiar cuando, en lugar de reaccionar, se daba un segundo para identificar qué estaba necesitando. A veces era descanso, a veces era reconocimiento, a veces era espacio. Al atender esa necesidad, el enfado ya no necesitaba aparecer con la misma intensidad. Las personas emocionalmente maduras no son aquellas que nunca sienten enfado, son aquellas que no se identifican con él. No dicen, soy una persona enfadada, sino, estoy sintiendo enfado. Esa pequeña distancia crea libertad. Cuando entiendes que el enfado es una señal, deja de ser un enemigo. Se convierte en información. Y cuando sabes leer esa información, recuperas algo fundamental: la capacidad de responder desde claridad, no desde impulso. Este es tu despertar número 2. La mayoría de las personas cree que se enfada por lo que ocurre. En realidad, se enfada por lo que eso significa para su identidad. No reaccionas al hecho, reaccionas a la historia que tu mente construye sobre ese hecho. Y casi siempre, esa historia toca tu ego. El ego es la parte de la mente que necesita sentirse importante, respetada, válida, competente. Cuando algo pone en duda esa imagen, se activa un mecanismo de defensa.
Y uno de los mecanismos más rápidos del ego es el enfado, no porque sea el más efectivo, sino porque es el más automático. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces te enfadaste no por el error, sino por sentirte desvalorizado? No fue el comentario, fue la interpretación, no fue el desacuerdo, fue la sensación de no me toman en cuenta. El ego no soporta sentirse ignorado, equivocado o irrelevante. Recuerdo a Esteban, 52 años, director de un equipo grande. Cada vez que alguien cuestionaba una decisión suya, reaccionaba con dureza. Él decía que defendía la autoridad, pero en realidad defendía su identidad. Su mente traducía el desacuerdo como una amenaza personal. No escuchaba el mensaje, escuchaba un ataque. Aquí está la trampa. Cuando tu identidad depende de tener razón, cualquier desacuerdo se convierte en una agresión. Cuando necesitas aprobación constante, cualquier crítica se siente como humillación. El enfado en estos casos no protege la verdad, protege una imagen frágil. Imagina tu identidad como una armadura demasiado rígida. Al principio parece darte seguridad, pero con el tiempo te limita. Cada comentario roza esa armadura y genera fricción. El enfado no es fuerza, es rigidez defensiva. Aquí es donde todo cambia. Las personas emocionalmente maduras no construyen su identidad en base a la validación externa. La construyen desde valores internos. No necesitan ganar discusiones para sentirse valiosas. No necesitan imponerse para sentirse respetadas. Cuando tu identidad es sólida, el mundo puede moverse sin que tú te rompas por dentro. Esteban empezó a cambiar cuando entendió que su valor no estaba en imponer su criterio, sino en generar resultados. Comenzó a escuchar sin interrumpir, a separar el mensaje de su imagen personal. Algo curioso ocurrió. Su autoridad aumentó. No porque gritara menos, sino porque reaccionaba menos. El ego siempre quiere responder rápido. La conciencia sabe esperar. Y en esa espera aparece la verdadera fortaleza. Cada vez que eliges no reaccionar desde la identidad herida, entrenas una mente más amplia, más estable. El enfado pierde poder cuando deja de ser una defensa del ego. Cuando ya no necesitas proteger una imagen frágil, las palabras ajenas dejan de gobernarte. Y lo que antes te encendía, ahora simplemente pasa. Este es tu despertar número 3. Una de las confusiones más comunes detrás del enfado constante es creer que tener todo bajo control equivale a estar seguro. Para muchas personas, cuando las cosas no salen como esperan, no solo sienten incomodidad, sienten amenaza. Y cuando la mente interpreta amenaza, el cuerpo responde con tensión, rigidez y enfado. El enfado aparece aquí como un intento de recuperar control. No porque el control solucione el problema, sino porque da una falsa sensación de seguridad inmediata. Cuando algo se sale del plan, cuando alguien actúa de forma imprevisible, la mente se resiste. Y esa resistencia emocional se manifiesta como enfado. Piénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces te enfadaste no porque algo fuera grave, sino porque no fue a tu manera? No fue el error, fue la pérdida de control. No fue el cambio, fue la ruptura de la expectativa. El mundo dejó de obedecer el guión interno que tu mente había escrito. Recuerdo a Verónica, 45 años, responsable de un área entera en su empresa, extremadamente organizada, eficiente y comprometida, pero bastaba un cambio de última hora para que su tono se endureciera. Ella decía que necesitaba control para que todo funcionara. En realidad, necesitaba control para sentirse tranquila. Su calma dependía del entorno. Aquí está la verdad incómoda. La seguridad emocional no viene de controlar lo externo, sino de confiar en tu capacidad interna de respuesta. Cuando sabes que puedes adaptarte, no necesitas controlar cada detalle. Cuando confías en ti, la rigidez disminuye. El enfado se reduce en la misma medida en que aumenta tu flexibilidad interna. Las personas flexibles no son débiles, son adaptables. Ajustan, negocian, reencuadran. No porque todo sea fácil, sino porque no se rompen por dentro cuando algo cambia. Imagina tu mente como una casa. Si solo se mantiene firme cuando el clima es perfecto, cualquier viento la desestabiliza. Pero si la estructura es sólida, el clima cambia y tú sigues en pie. El control excesivo es señal de estructura frágil. La calma frente al imprevisto es señal de base fuerte. Muchos conflictos nacen de intentar controlar lo incontrolable. Decisiones ajenas, emociones de otros, tiempos de la vida. Esa lucha constante genera frustración, y la frustración sostenida se transforma en enfado. Verónica empezó a cambiar cuando se hizo una pregunta antes de reaccionar. ¿Esto realmente amenaza quién soy? ¿O solo amenaza cómo quería que saliera? Esa pregunta desactivó muchas reacciones automáticas. Con el tiempo,
Su comunicación se volvió más clara y menos tensa. Y algo curioso ocurrió. Cuanto menos intentaba controlar, más colaboración recibía. Cuando sueltas el control, no pierdes fuerza, ganas espacio interno. Y en ese espacio, el enfado deja de ser necesario como mecanismo de defensa. Respondes con inteligencia, no con impulso. Este es tu despertar número 4. Una gran parte del enfado diario no nace de conflictos reales, sino de vivir desconectado de ti mismo. Cuando funcionas en piloto automático, no eliges cómo responder. Repites patrones antiguos sin darte cuenta, y cualquier estímulo externo se convierte en un detonador. El piloto automático se forma lentamente. Se construye con cansancio acumulado, estrés constante, falta de descanso y ausencia de espacios de pausa. Muchas personas se levantan ya tensas, pasan el día resolviendo problemas, reaccionando a demandas externas y esperan no explotar. Pero una mente saturada no responde con claridad. Responde con impulso. Cuando no estás presente, el cuerpo reacciona antes que la conciencia. Una palabra mal interpretada, un gesto mínimo, una demora pequeña, y el enfado aparece. No porque la situación lo merezca, sino porque no había espacio interno para elegir. Recuerdo a Carlos, 47 años, profesional exigente consigo mismo. Decía que no era una persona enfadada, pero reaccionaba con dureza ante pequeños errores. Él atribuía todo al estrés. Y tenía razón, pero no en la forma que pensaba. El estrés no crea el enfado. El estrés reduce tu capacidad de elegir, y entonces el enfado toma el mando. Vivir en piloto automático significa no procesar lo que sientes. Saltas de una tarea a otra, de una conversación a otra, sin cerrar ciclos emocionales. El enfado no expresado se acumula como presión en un sistema cerrado, y cuando la presión supera el límite, cualquier cosa sirve de excusa para explotar. La conciencia interrumpe ese ciclo. No la conciencia abstracta, sino la práctica diaria de observarte, notar tu respiración, detectar tensión en el cuerpo, escuchar el diálogo interno. Cuando empiezas a observarte, introduces un segundo de pausa, y ese segundo cambia todo. Imagina tu mente como una autopista. El piloto automático va a toda velocidad, sin frenar, sin mirar. La conciencia introduce un semáforo, no para detenerte siempre, sino para darte la opción de o elegir. El enfado necesita velocidad para dominarte. La conciencia lo desacelera. Aquí es donde muchas personas se engañan. Buscan técnicas complejas, cuando lo que más reduce el enfado es algo simple y constante. Pausa consciente diaria. 5 minutos reales, sin pantalla, sin estímulos, solo respirando y observando. Ese hábito entrena tu sistema nervioso para no reaccionar de inmediato. Carlos comenzó con algo sencillo. Antes de entrar a casa, después del trabajo, se quedaba 2 minutos en el coche respirando. No para relajarse, sino para cambiar de estado. Ese pequeño ritual redujo de forma notable sus reacciones impulsivas. No porque los problemas desaparecieron, sino porque él dejó de llegar a ellos en automático. El enfado pierde fuerza cuando dejas de vivir dormido. Cuando estás presente, notas la emoción antes de que te gobierne, y cuando la notas ya no te controla. La conciencia no elimina los desafíos, pero te devuelve el mando. Vivir despierto no es vivir sin emociones, es vivir sin ser arrastrado por ellas. Y cuando sales del piloto automático, el enfado deja de ser una reacción constante y se convierte en una señal ocasional. Este es tu despertar número 5. Una de las confusiones más dañinas en la gestión emocional es creer que sentir enfado te convierte en una persona enfadada. No es así. Las emociones no definen quién eres, definen lo que estás experimentando. Lo que realmente moldea tu carácter es lo que haces después de sentirlas. El enfado es una reacción natural del sistema emocional. Aparece como energía, pero la energía, por sí sola, no tiene dirección. La dirección se la das tú. Cuando conviertes automáticamente el enfado en palabras, gestos o decisiones, pierdes elección. Cuando aprendes a separarlos, recuperas poder. Muchas personas dicen, no pude evitarlo, pero casi siempre hubo un instante, breve, silencioso, en el que sí podían elegir. El problema es que nunca entrenaron ese instante. El cuerpo se acelera, la mente se estrecha y el impulso toma el mando. Sin entrenamiento previo, la reacción gana. Piensa en el enfado como una ola. No puedes impedir que se forme, pero sí puedes decidir si te arrastra o si la dejas pasar. Las personas emocionalmente estables no evitan las olas, no se suben a ellas. Recuerdo a Silvia, 50 años, líder de un equipo exigente. Tenía claridad técnica, pero perdía impacto cuando reaccionaba desde el enfado. Su error no era sentirlo, era actuar en el primer impulso.
Sentía frustración y hablaba. Sentía enojo y corregía. No existía espacio entre emoción y acción. El cambio comenzó cuando adoptó una regla simple: nunca responder en el primer impulso. No para callarse, sino para ganar claridad. A veces pedía 1 minuto, otras escribía y no enviaba. Ese pequeño retraso transformó reacciones que antes parecían inevitables. Aquí está la clave práctica. La autorregulación no consiste en reprimir, sino en postergar. Postergar unos segundos, 1 minuto, una respiración. Ese tiempo no elimina la emoción, pero evita que gobierne tus actos. Y con la repetición, ese espacio se vuelve natural. La regulación emocional se entrena como un músculo. No se fortalece cuando todo está fácil, sino cuando eliges responder distinto en el momento incómodo. Cada vez que no actúas desde el impulso, refuerzas una identidad más consciente. Imagina tu mente como un jinete y un caballo. El caballo es la emoción, el jinete es la conciencia. Si el jinete no entrena, el caballo corre sin dirección. Cuando hay entrenamiento, la fuerza no se pierde, se canaliza. Responder no es reprimir. Reprimir es empujar la emoción hacia abajo. Responder es permitir que exista sin obedecerla. Puedes decir lo que necesitas decir, pero desde firmeza y claridad, no desde explosión. Desde valores, no desde impulso. Silvia descubrió algo fundamental. Cuando respondía con calma, su mensaje era más fuerte. Las personas escuchaban más. Los conflictos duraban menos, y ella terminaba el día con energía, no con desgaste. El enfado pierde poder cuando deja de ser motor de acción, cuando entiendes que no necesitas actuar para validarlo. Puedes sentirlo, observarlo y decidir qué hacer con él. Esa es la diferencia entre una vida reactiva y una vida consciente. Este es tu despertar número 6. Gran parte del enfado no surge en el momento del conflicto. Se acumula mucho antes, en cada ocasión en la que callas lo que sientes, aceptas lo que te incomoda o dices sí cuando en realidad querías decir no. El enfado no aparece de repente. Es la consecuencia de límites que nunca fueron expresados. Las personas que se enfadan con facilidad suelen ser personas que han tolerado demasiado. No porque sean débiles, sino porque confunden armonía con silencio. Creen que evitar el conflicto es madurez, cuando en realidad solo están postergándolo. Y todo lo que se posterga emocionalmente regresa amplificado. Piensa en cuántas veces has sentido molestia y la has minimizado. No vale la pena, no es tan importante, ya pasará. Cada una de esas decisiones deja una marca interna. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta ignorar. Y cuando la carga es demasiada, el enfado aparece como una explosión que parece desproporcionada, pero no lo es. Recuerdo a Paula, 42 años, profesional respetada y siempre disponible. Decía que no entendía por qué a veces explotaba. Al analizarlo, el patrón era claro. No ponía límites cuando aún estaba tranquila. El enfado no era el problema. Era el último recurso de su sistema emocional para hacerse escuchar. Poner límites no es ser agresivo, es ser claro. No es atacar, es definir. Un límite comunicado a tiempo no necesita enfado para sostenerse. El enfado aparece cuando el límite nunca fue dicho y el cuerpo intenta decirlo por ti. Imagina tu espacio personal como una cerca invisible. Si no existe, cualquiera entra sin saberlo. Y cuando te sientes invadido, reaccionas. Pero si la cerca está clara, no necesitas levantar la voz. La claridad previene el conflicto. La ambigüedad lo alimenta. Aquí es donde muchas personas se confunden. Temen que poner límites genere rechazo. Pero lo que realmente destruye relaciones es el resentimiento silencioso. El enfado no expresado se convierte en distancia, frialdad o explosiones tardías, que dañan mucho más que una conversación clara a tiempo. Paula empezó a cambiar cuando decidió hablar antes de saturarse, no explicando demasiado, no justificándose, no atacando, simplemente nombrando lo que necesitaba y lo que no estaba dispuesta a aceptar. Algo cambió de inmediato. Su enfado disminuyó. No porque los demás se volvieron perfectos, sino porque ella dejó de traicionarse a sí misma. Cuando no te respetas internamente, tu cuerpo se encarga de recordártelo, y lo hace a través del enfado. Pero cuando empiezas a honrar lo que sientes y a comunicarlo con firmeza, el enfado deja de ser necesario como mensajero. Sin límites claros vives reaccionando. Con límites claros vives eligiendo. Y esa elección constante es una de las formas más profundas de libertad emocional. Este es tu despertar número 7. Una de las causas más persistentes del enfado no es lo que las personas hacen, sino lo que esperabas que hicieran. La mente crea acuerdos silenciosos.
Suposiciones, reglas internas que nadie más conoce, pero que tú das por obvias. Cuando esas reglas no se cumplen, el enfado aparece. Esperas que te entiendan sin explicarte, que reaccionen como tú reaccionarías, que valoren lo que tú valoras. Y cuando eso no ocurre, la mente interpreta el hecho como desinterés, falta de respeto o egoísmo. Pero en realidad, lo que ocurrió fue algo más simple. Nadie sabía lo que esperabas. Las expectativas no expresadas son una fuente constante de frustración. No porque esperar sea malo, sino porque exigir en silencio es una trampa emocional. La otra persona nunca firmó ese contrato mental. Pero tú sí lo cobras. Recuerdo a Jorge, 54 años, que se enfadaba frecuentemente con su pareja. Sentía que no recibía el apoyo que merecía. Al profundizar, apareció algo claro. Nunca había definido qué significaba apoyo para él. Lo daba por entendido. Pero lo obvio no existe en las relaciones humanas. Existe lo hablado, o lo supuesto. Cada expectativa no expresada se convierte en resentimiento acumulado. Y el resentimiento es enfado con memoria larga. Se guarda, se suma, se reactiva, hasta que una situación pequeña detona una reacción grande que sorprende a todos. Imagina que llevas una mochila invisible llena de expectativas. Cada persona que no cumple lo que imaginaste agrega peso. Al final del día, no estás cansado por lo que pasó, sino por todo lo que cargaste sin decir. El enfado es la señal de que esa carga ya es excesiva. Pocos llegan mentalmente hasta aquí. La solución no es dejar de esperar nada. Es hacer conscientes tus expectativas y comunicarlas con claridad. Preguntarte, ¿esto lo hablé o solo lo supuse? ¿Es un deseo o una exigencia? ¿Estoy esperando que otro cubra una necesidad que no me atrevo a expresar? Jorge comenzó a cambiar cuando reemplazó el reproche por la claridad. Dejó de reaccionar desde el enfado y empezó a hablar desde la necesidad. Algo simple ocurrió. Muchas de sus expectativas se cumplieron cuando dejaron de ser silenciosas, y otras dejaron de ser importantes cuando fueron dichas en voz alta. Las personas emocionalmente maduras no viven sin expectativas, viven con expectativas flexibles, conscientes y comunicadas, y cuando algo no ocurre como esperaban, no lo toman como ataque personal, lo toman como información. El enfado pierde poder cuando dejas de exigirle al mundo que adivine lo que nunca dijiste. Y en ese momento, recuperas algo esencial: tranquilidad interna. Este es tu despertar número 8. Mucho del enfado que experimentas hoy no pertenece al presente. Proviene de deudas emocionales antiguas que tu mente sigue intentando cobrar. Palabras no dichas, injusticias no reparadas, decisiones ajenas que te dolieron. Mientras sigas esperando compensación, el enfado se mantiene vivo. Perdonar no es justificar lo que ocurrió, no es decir que estuvo bien. Perdonar es dejar de pagar un precio emocional por algo que ya no puedes cambiar. El enfado persiste cuando crees que soltar significa perder, cuando en realidad soltar es recuperar energía, claridad y libertad. Muchas personas dicen que no pueden perdonar, pero lo que realmente no pueden es renunciar a la idea de que el otro debería pagar. El enfado se convierte en una forma de justicia interna, una manera de decir, esto no fue justo, y quizá no lo fue, pero mientras sigas atado a eso, sigues atado a la persona o situación que te hirió. Recuerdo a Roberto, 58 años, que cargaba enfado desde hacía décadas hacia un antiguo socio. Sentía que había sido traicionado, y probablemente así fue, pero ese enfado se filtraba en todas sus relaciones actuales. Desconfiaba, reaccionaba con dureza, vivía en guardia permanente. El pasado seguía gobernando su presente. Aquí está la verdad incómoda. El enfado no castiga al otro, te castiga a ti. La persona que te dañó puede haber seguido con su vida. Tú sigues cargando el peso. El perdón no libera al otro. Te libera a ti. Imagina el enfado como una cuerda que te ata a un evento pasado. Cada vez que recuerdas con carga emocional, vuelves a atarte. Soltar no cambia lo que ocurrió, pero cambia quién decide tu estado interno hoy. Aquí es donde muchos se resisten. Creen que soltar es rendirse, pero en realidad es recuperar soberanía emocional. Es decir, esto ocurrió, pero ya no define mis reacciones. Roberto empezó a cambiar cuando entendió que podía reconocer el daño sin seguir reviviéndolo. No olvidó, no justificó, simplemente dejó de cargar. Ese acto silencioso transformó su manera de relacionarse. Su enfado disminuyó no porque el pasado cambiara, sino porque él dejó de vivir en él. El perdón consciente no es un evento único, es una decisión repetida. Cada vez que eliges no alimentar el recuerdo con emoción, estás soltando un poco más. No se trata de negar lo ocurrido, sino de no reabrir la herida cada día.
Cuando sueltas la necesidad de cobrar, recuperas espacio interno, y en ese espacio, el enfado ya no tiene dónde sostenerse. La calma no llega porque todo se arregla, sino porque decides no seguir cargando lo que ya no te sirve. Este es tu despertar número 9. La última enseñanza une todas las anteriores en una sola verdad. La calma no es algo que tienes, es algo que practicas. Las personas que parecen imperturbables no nacieron así. Se entrenaron. Tomaron decisiones conscientes, repetidas, incluso cuando no era cómodo hacerlo. La mayoría espera sentirse tranquila para actuar con calma, pero la disciplina emocional funciona al revés. Actúas con conciencia incluso cuando no te sientes bien, y con el tiempo, tu estado interno se reorganiza. Esperar a que la calma aparezca antes de responder con claridad es una trampa. La calma es el resultado, no el punto de partida. A lo largo de estas enseñanzas has visto un patrón claro. El enfado disminuye cuando dejas de culpar al exterior, entiendes la emoción como señal, sueltas la defensa del ego, reduces la necesidad de control, sales del piloto automático, separas sentir de actuar, pones límites claros, expresas expectativas y liberas el pasado. Nada de eso ocurre por accidente, ocurre por disciplina diaria. Piensa en la disciplina emocional como un entrenamiento invisible. Cada conversación difícil es una repetición. Cada provocación es una oportunidad. Cada vez que eliges no reaccionar desde el impulso, refuerzas una identidad más sólida, no perfecta, pero consciente. Recuerdo a Ana, 46 años, que durante mucho tiempo decía, «Yo soy así, me enfado rápido». Cuando entendió que no era personalidad sino hábito, algo cambió. Empezó a practicar pequeñas decisiones diarias. Respirar antes de hablar, postergar respuestas, expresar límites, soltar viejas historias. No fue inmediato, pero fue consistente, y la consistencia transformó su forma de vivir. Aquí está la verdad final. No controlas la emoción inicial, pero sí controlas la respuesta que construyes después. Y esa respuesta, repetida día tras día, se convierte en carácter. No se trata de no enfadarte nunca. Se trata de no vivir gobernado por el enfado, de usar la emoción como información, no como dirección, de responder desde valores, no desde impulsos. Eso es madurez emocional. Cuando haces de la calma una disciplina, algo profundo ocurre. Los conflictos se acortan, las relaciones se vuelven más claras, tu energía deja de desperdiciarse en luchas innecesarias, y tu mente se convierte en un lugar más habitable. Este es tu despertar número 10. Si llegaste hasta aquí, ya no puedes decir que no sabes por qué te enfadas. Ahora entiendes que el enfado no es el problema, sino la forma en que te relacionas con él. Sabes que no viene de afuera, que no es un enemigo, que se activa con el ego, con el control, con el cansancio, con límites no dichos y con historias del pasado que sigues cargando. A partir de hoy, hay una elección silenciosa que solo tú puedes hacer. Seguir reaccionando como siempre, o empezar a responder como la persona que decides ser. Nadie te va a avisar cuándo será la próxima prueba. Será una conversación incómoda, una crítica, una provocación pequeña. Y ahí es donde todo este conocimiento se convierte en vida real. No necesitas cambiar todo hoy. Necesitas elegirte en el próximo momento difícil. Respirar antes de hablar, escuchar antes de defenderte, recordar que tu paz vale más que ganar una discusión. Esa decisión, repetida cada día, construye una identidad nueva. La persona verdaderamente fuerte no es la que nunca se enfada, es la que no se pierde a sí misma dentro del enfado, la que usa la emoción como información, no como volante. Y cuando actúas desde esa claridad, algo cambia. Las relaciones se ordenan, los conflictos se acortan, tu energía deja de desperdiciarse. Quiero que escribas en los comentarios una frase simple y poderosa. Hoy, elijo responder, no reaccionar. Si este contenido te aportó claridad, suscríbete. Este canal no existe para entretenerte, sino para acompañarte en un proceso real de transformación mental. Recuerda esto, cuando entrenas tu mente, entrenas tu futuro.